Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Franklin Rondón, constituyente, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena. El tema económico sigue estando en el centro del debate. Hay mucha expectativa acerca de las medidas que deberían ser anunciadas por el Ejecutivo Nacional para dar freno a este proceso de hiperinflación. Ya veíamos respuestas como el exministro Jesús Farías, quien hablaba de la necesidad de dar un vuelco al modelo económico y de alguna manera asomaba la posibilidad de liberar el control de cambio. Ha habido medidas en cuanto al tema salarial y quisiera que comenzáramos por analizar estas declaraciones que da Servando Carbone, que él es directivo de la Unión Nacional de Trabajadores. Es contrastante con la que usted preside, y él dice: es un exabrupto presumir que el país tiene una mano de obra barata solo porque el sueldo de los trabajadores es demasiado bajo y no alcanza para cubrir las necesidades mínimas del grupo familiar. ¿Alcanza hoy el salario a los trabajadores? Claro, cuando nosotros observamos que hay una inflación inducida, cuando observamos que hay acaparamiento, bachaquerismo, especulación, cuando observamos que tenemos bloqueo a nivel internacional de la finanza y de el ingreso de productos de primera necesidad para nuestro pueblo, cuando observamos que hay una campaña premeditada, sistemática, continua de desaparecer algunos productos de la dieta básica en el país, por supuesto que nosotros vamos a observar en ese sentido de que no alcanza directamente el incremento salarial. Sin embargo, nosotros tenemos que valorar el esfuerzo que viene haciendo el Ejecutivo Nacional y en este caso el presidente Nicolás Maduro para otorgar aumentos salariales. En este año se han dado 4 aumentos salariales, inclusive el último estuvo en el orden del 103% del ingreso total y del salario mínimo cerca del 200%. Ahora, mientras siga la espiral inflacionaria, nosotros, eso es lo primero que nosotros tenemos que abordar y atacar. ¿Cómo atacarlo? Nosotros consideramos que deberíamos hacer algunas cosas importantes. En primer lugar, la clase obrera comprometerse con la patria, no solamente los que militamos dentro del proceso revolucionario, sino todo en general, entender que Venezuela es una sola y que demanda la participación protagónica de todos los sectores sindicales y todos los sectores laborales y productivos del país. De manera que el primer elemento tiene que ser la producción y la productividad. En segundo término, tenemos que establecer unos mecanismos de control sistemático, riguroso, que realmente no se tomen algunas medidas, pero sean como paños de agua caliente, sino que le hagamos seguimiento a las medidas y tomemos decisiones que sean contundentes, que sean coercitivas, punitivas, para que la gente comience a respetar y la gente comience a valorar eso. Cuando habla de los controles, es preciso detenernos porque se adelantó una iniciativa por parte de Tarek El Aissami como vicepresidente del área económica acerca de la protección de 50 rubros y precios acordados, pero cuando estamos en un escenario como el que vivimos de hiperinflación, pareciera que la gente le tiene miedo a los controles porque esto a veces pudiera representar desaparición de los productos en los anaqueles. ¿Cómo debería hacerse ese control de los precios y cómo atacar las causas y no la consecuencia de esta crisis? Claro, lo importante es que el país nacional entienda que no es una responsabilidad solo del gobierno, es una responsabilidad que está demandando la historia venezolana de toda la sociedad, de todos los trabajadores, todos sus habitantes, todos los hombres y mujeres de buena fe de la patria, que entendamos que uniéndonos realmente que podemos contrarrestar estas medidas que están afectando tanto el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Pero te decía que el segundo término, esos controles, hay planteamiento inclusive interesante. El constituyente Pedro Carreño lo decía en una entrevista recientemente, la necesidad de transformar lo que es la SUNDE. La SUNDE ya no está dando respuesta ni tiene la capacidad para controlar todo lo que tiene que ser los precios y los costos y toda la supervisión. Tenemos que transformar esa institución. La Defensoría del Pueblo tiene que salir a la calle. La Defensoría del Pueblo tiene que abocarse. La Asamblea Nacional, por instrucciones del presidente Diosdado Cabello, ya semanalmente nos estamos reuniendo. Mañana tenemos nuevamente sesión, pero la convocatoria es para irnos a la calle, acompañado de la Fuerza Armada Nacional, del Poder Popular, de los trabajadores, los sectores productivos, para ponerle coto a esto. Hemos caído como en una situación como que no tengamos freno y hay un solo mecanismo como controlar eso, haciendo cumplir la ley. Cuando no se cumplen las leyes, las normas y los procedimientos, sencillamente nosotros
nosotros podemos caer en anarquía. Creo que ese es un tema importante de los sistemas de control y por supuesto que nosotros, quiero hacer un llamado también a la clase trabajadora venezolana a abocarnos con inteligencia, con talento, con creatividad, a desarrollar nuevas oportunidades, a generar confianza. El gobierno nacional está ahorita obligado a llamar a todos los sectores del país, y lo ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro, pero no solamente a los dirigentes políticos. Es hora que nos sentemos con los empresarios, es hora que nos sentemos con los trabajadores de otros sectores, tenemos que sentarnos también con las organizaciones populares, organizaciones sociales con otra afinidad política. Eso es interesante porque tenemos que salir adelante bajo esa orientación. Y además es una oportunidad extraordinaria para entender y valorarnos como venezolanos, que somos personas de trabajo, de constancia, de buena fe, de buenos propósitos. Creo que todavía estamos a tiempo, creo que están dadas las condiciones. Desde el punto de vista político, la oposición venezolana está muy dividida, muy fragmentada. Es el momento de los sectores productivos y de los sectores progresistas del país sentarnos para desarrollar, más allá de la propia militancia político-partidista, para abordar los temas nacionales del país. Rondón, hay otra suerte de obstáculos que tienen todos los trabajadores cuando van a sus puestos a laborar, y tienen que ver con los servicios, el tema del agua, cómo hace un trabajador para ir a su lugar de trabajo cuando no puede ni siquiera ni bañarse, sí. Y también el tema del transporte. Es necesario que citemos las declaraciones de Félix Jaramillo, el presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores. Él afirma que hay una cifra de unidades de transporte que no están trabajando hoy, que sobrepasa el 50%. ¿Cómo hacen los trabajadores hoy para ir a sus puestos si no tienen agua y no tienen transporte? Claro, la Asamblea Nacional Constituyente está planteando el debate, que allí además tiene que articularse con objetivo y propósito del debate que está avanzando en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que creo que en este momento el PSV tiene que asumir un papel preponderante, articulador, con el Gobierno Nacional, con la Asamblea Constituyente y los sectores populares, de manera que asuma una posición más dinámica, ¿ok? En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente está definiendo 7 ejes fundamentales para el trabajo. Está hablando de la economía y finanzas, está hablando del aspecto internacional, está hablando del aspecto productivo, está hablando también del sistema energético. Y allí donde quiero hacer un llamado. Los trabajadores petroleros, ahorita con el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, que asuman realmente de una vez la tarea y la responsabilidad de la producción petrolera, lo están haciendo, pero no solamente es el petróleo, Endrina, tenemos que trabajar el petróleo, tenemos que trabajar la petroquímica, el gas, todo lo que es el sistema energético, la luz, la electricidad, y tenemos que desarrollar, por supuesto, también el aspecto que tiene que ver con el agua. Entonces son temas puntuales. ¿Cómo hacerlo nosotros? Yo le hago un llamado al país que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, y que no pierda tampoco la esperanza en el propio presidente Nicolás Maduro. Aquí el año pasado, cuando estábamos en situaciones complicadas, no podía venir la gente al canal, la gente no podía ir a trabajar, no, por las cuestiones de la guarimba, nadie se imaginó que el presidente podía sacar una propuesta tan interesante como fue la Asamblea Constituyente, y logró tranquilizar el país. Yo confío y apuesto nuevamente en que tengamos confianza en ese tino del presidente Maduro y que lo acompañemos en sus políticas para que salgamos de esta situación económica. Por supuesto que eso involucra los servicios, el transporte y todos los aspectos que tienen que ver con las necesidades primarias de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Rondón, usted está utilizando una palabra clave que es la confianza, y se puede concatenar con algo tan determinante como el tiempo. Ya se van a cumplir 2 meses de la reelección del presidente Nicolás Maduro y no ha habido una hoja de ruta en materia económica concreta en cuanto a medidas macroeconómicas que, según analistas económicos, es urgente tomar. ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que se solucione esta crisis económica? Mira, esta es una crisis que no es coyuntural, es estructural, y por supuesto va a pasar algún tiempo mientras nosotros se van tomando las medidas y los correctivos que se tienen que tomar en esta materia, que yo siento que va a ser más pronto que tarde. El presidente ha venido avanzando, ha venido suscribiendo algunos acuerdos a nivel internacional. El presidente ha hecho unos cambios en cuanto a lo que es el gabinete. El presidente ha convocado las entidades bancarias y financieras en el país para debatir algunos temas. Yo creo que se vienen tocando algunos temas, pero no es fácil
el desarrollo del tema económico es un tema muy complejo y donde tenemos que incorporarnos todos los sectores. Por cierto que sería interesante también decirle a los trabajadores que a pesar de las dificultades y la situación económica, ha habido la capacidad de incrementarle 4 veces el salario, de incrementar el cestatique, que es importante. Por cierto, que permítame aclarar que el cestatique no necesariamente se tiene que pagar en efectivo. El último decreto habla que se puede pagar en efectivo, en ticket o en tarjeta, de manera que es una dinámica, pero además de eso, Indrina, se siguen construyendo viviendas, se siguen otorgando beneficios, se siguen otorgando pensiones, es decir, un esfuerzo que está haciendo, una guerra, y siento que el gobierno nacional está dando una respuesta de guerra, de manera que no es tan fácil así como algunos dirigentes pudieran decir que él no alcanza, no va a alcanzar en la medida que sigan algunos sectores montados en especular, en destruir, en acabar con la confianza en el país. Y por supuesto que hoy por hoy la convocatoria tiene que concretarse en términos reales y concretos, valga la expresión, porque el presidente Maduro es el líder del país en este momento, es el presidente de la República y es quien puede convocar a todos los sectores, no solamente los partidos políticos, sino todos los sectores productivos del país. Nosotros, como clase trabajadora, agrupada en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, convocamos, invitamos a los otros sectores gremiales del país para abrir un debate, para conversar y hacer una propuesta a Venezuela. Rondón, hay un gremio que actualmente está en paro y ha tenido muchas protestas y de alguna manera el gremio de las enfermeras y enfermeros rechazaron la propuesta salarial y están ratificando su disposición a paro hasta considerar lo que ellos consideran ingresos justos y dotación de insumos en los hospitales. ¿Qué se le dice a este sector? Claro, como dirigente sindical te diría que el paro y la huelga es el último instrumento de lucha que tenemos los trabajadores. Yo invitaría a los compañeros del sector salud a agotar el debate. Entiendo que hay unas mesas que ya están instaladas con distintos sectores sindicales, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional. Están corrigiendo, están reevaluando el acta que habían firmado ya y yo creo que más pronto que tarde van a llegar a algunos acuerdos. Pero el conflicto y la paralización, de verdad que no nos va a conducir a nada. Por eso decía que hay que despertar el talento, la creatividad, la inteligencia de las personas para que tengamos la capacidad de hacer las propuestas necesarias. Fíjense que hay un tema interesante que el presidente puso en boca de los trabajadores y del pueblo en general, que es lo que tiene que ver con la criptoeconomía. Los trabajadores tenemos que abocarnos, qué es la criptoeconomía, qué tiene que ver con el nuevo léxico blockchain, con minar, cómo nosotros podríamos inclusive convertir, previa consulta con los trabajadores, las prestaciones sociales y los ahorros que tenemos los trabajadores en petro, por ejemplo. Eso tendríamos que irlo evaluando. ¿Es viable eso hacia la digitalización de la economía? ¿Cómo es eso? Son debates interesantes que nosotros tenemos que desarrollar y yo tengo la fe y la confianza, por lo menos nosotros estamos haciendo nuestra parte, la clase trabajadora cada día haciendo un inmenso esfuerzo. Tengo confianza en el pueblo venezolano que nosotros vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Franklin Rondón, constituyente, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Gracias, y a ustedes.